Bienvenidos amigos de nuevo a este subprograma de entrevistas en su canal preferido, Distrito TV, donde cada sábado por la noche nos encontramos para presentarles a personas que tienen mucho que aportar. Hoy tenemos con nosotros ni más ni menos que a Marcos de Quinto, que como bien saben fue vicepresidente de Coca-Cola, fue también un empresario ejecutivo con un largo recorrido empresarial, que además también hizo incursiones en política, en Ciudadanos, fue diputado en el Congreso español y también, nadie sabe cómo, pero saca tiempo para escribir libros, el último de poesía, pero tiene otro que ha dado mucho que hablar, que tenemos aquí hoy con nosotros, desde Notas desde la Trinchera, con él vamos a hablar a lo largo de estos próximos 50 minutos. Ya saben, entrevistas sin filtros, preguntas no pactadas, respuestas libres, comenzamos. Marcos de Quinto, muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Encantado de estar aquí con vosotros, Javier. Pues vamos a ver, lo primero de todo, ¿qué tal te va la vida fuera de la política? Bueno, la vida me ha ido siempre bastante bien. Fuera de la política, dentro de la política y de nuevo fuera de la política. Yo siempre digo que entrar en política para mí ha sido la tercera decisión mejor de mi vida. ¿La tercera? Sí, la segunda es salir de la política. Ah. Luego hablaremos, si te parece, de lo que es la política en varios ámbitos de tu vida. Vamos a ver, Marcos, ha ganado Donald Trump y por goleada. ¿Para ti ha sido una sorpresa? No, no ha sido una sorpresa. A mí me parece que es lo mejor que puede suceder a Estados Unidos y lo mejor que puede suceder al mundo. Es decir, es la derrota absoluta de lo que es el movimiento de ultraizquierda mundial, de lo que es la derrota del movimiento woke, y yo creo que es un soplo de esperanza y que eso espero, porque al final Estados Unidos tiene la capacidad de irradiar fuera de Estados Unidos, pues que eso ayude a hacer un mundo mejor y que también, a ver, se tome el ejemplo en otras democracias liberales. Estás hablando ahora de lo que es el mundo woke. Luego te voy a preguntar sobre todo por la Agenda 2030, pero si me lo permites, este hombre ha recibido una campaña brutal, legislativa, ejecutiva, sobre todo la prensa, le han deshumanizado y aún así ha sacado unas cifras récord. De hecho, esta semana pasada ha salido las cifras definitivas. Hacía 100 años que ningún presidente sacaba estas cifras, ha ganado el voto popular. ¿Qué crees tú, por la experiencia que tienes en marketing, político también, y que has estado en política, qué crees tú que ha sabido canalizar todo ese movimiento de la población estadounidense a conseguir este objetivo con todo lo que tenía detrás? No, esto no es un tema de marketing, esto es un tema de sentido común. Yo creo que lo que más ha ayudado a Donald Trump a ganar ha sido Biden y Kamala Harris. Biden y Kamala Harris son tamaño desastre, que teniendo Trump contra él todos los medios de comunicación, excepto la Fox, todos los medios de comunicación, excepto la Fox, contra él, pues los ciudadanos norteamericanos que le votaron en su momento y que luego esos mismos ciudadanos votaron a Biden y a Kamala Harris, pues pasados 8 años han comparado lo que era Biden, lo que era Trump antes, han visto lo que es Biden y Kamala Harris. Y ahora esos mismos ciudadanos, que no son más tontos, sino más listos, porque han experimentado lo que era la era Trump, han experimentado lo que era la era Kamala Harris, han decidido, comparando, por supuesto, no dar su voto a Kamala Harris en absoluto. El problema que tenemos en España es que la mayor parte de españoles, si tú les preguntas, pues todos apoyan a Kamala Harris el 90%. ¿Pero a qué se debe eso? Pues se debe que los medios de comunicación aquí en España, Radio Televisión Española, A3 Media, Mediaset, sistemáticamente se dedican a estar poniendo que este hombre pues es un machista o que este hombre pues está loco o lo que sea. Se dedican a eso 100%. Y no hablan nada de Kamala Harris. Pero en Estados Unidos los ciudadanos, que son los que tienen que votar, no solo ven lo que hace Trump, sino ven lo que hace Kamala Harris y actúan en consecuencia. Por eso los españoles se han quedado diciendo, pero bueno, si a nosotros los medios de comunicación españoles nos han dicho que este hombre es una anomalía dentro del sistema democrático y los norteamericanos le votan, es que los norteamericanos se han vuelto locos. No,
Los norteamericanos no se han vuelto locos. Lo que pasa es que los norteamericanos han tenido acceso no solo a lo que dice Trump, sino a lo que dice Kamala Harris y han votado en consecuencia. Quienes se han vuelto locos son los medios de comunicación en España, que han simplemente apagado todas las memeces e idioteces que vienen de la familia Biden y de los Harris y de tal, y eso lo han apagado y se han dedicado simplemente a hacer una campaña de propaganda en contra de Trump. Y lógicamente, pues como los medios españoles han estado haciendo eso, pues la mayor parte de españoles decían no tenía ninguna opción este señor y por eso a lo mejor se han sorprendido. Pero en sociedades democráticas, no como en España, pues la gente ha tenido acceso a ver las burradas que decía esta gente y actuar en consecuencia. Y en libertad han votado. Y la gente que ha votado a Trump son los mismos que se arrepienten de haber votado hace 4 años a Biden y a Kamala Harris. Los mismos, no han cambiado, la población norteamericana sigue siendo la misma. Por lo que has dicho anteriormente, te veo muy beligerante con la Agenda 2030. ¿Qué opinas, y con el mundo woke, que se llama ahora, que es la izquierda radical, ¿qué opinas de esta agenda o de esta hoja de ruta impuesta además, porque no la ha votado nadie? O sea, se vota una vez en todos los países democráticos, cada 4 o 5 años hay elecciones y el pueblo, como ha ocurrido ahora en Estados Unidos, está de acuerdo en seguir unas políticas y se cambian. Sin embargo, esto se ha impuesto hace 20 años y se dice que de ahí no podemos cambiar. ¿Qué opinas de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas que algunos llaman delirios? Sí, mira, la población mundial está con Mises. Yo estoy con von Mises, que es el economista liberal, pero la otra mitad están con el discurso de las Mises, de que haya paz en el mundo, de que tal, ese tipo de discursos. Es muy distinto el discurso de von Mises con el discurso de las Mises. La Agenda 2030 la podría haber elaborado perfectamente cualquiera de las Mises que se presentan a un concurso de estos de belleza, donde dicen que sus deseos para el mundo, que no haya hambre, que no haya guerras, que haya paz, que la energía, todo ese tipo de cosas. Es muy bonito, perfecto. El problema de la Agenda 2030 es que a través de esos grandes titulares que nos venden, hay una agenda por detrás para en estos momentos coartar la libertad y empobrecer a las sociedades. Y la mayor parte de las premisas que tienen son absolutamente falsas. Todo el tema que ahora llaman cambio climático, pero si te acuerdas, en los años 70 y 80, todas las portadas del Time Magazine decían que vivíamos una época nueva de glaciación, que el mundo se congela. Esa era la alarma y en estos momentos, bueno, no lo tengo aquí, me encantaría que vosotros hicierais un recopilatorio y lo pudierais poner, portadas de que el planeta se congela. Yo me crié, si me lo permites, con Félix Rodríguez de la Fuente y Félix Rodríguez de la Fuente hablaba de la glaciación y parece ser que dicen que es la persona que más sabía de todo esto de la historia. Pero bueno, él no era un científico, era un divulgador que lo hizo muy bien, por supuesto. Pero posteriormente viene todo el tema del calentamiento y te ves las mismas portadas de Time Magazine diciendo el calentamiento y que vamos a hervir todos aquí como si fuera en las calderas de Pepe Botero. Y a que ya no se habla del calentamiento global, ahora se habla del cambio climático, porque es falso. Nos han estado invadiendo de falsedades. El Club de Roma, cuando decía que para los años 90, cuando hicieron su informe, no sé si eran los años 60, 70, 68. Que para los años 90 no habría alimentos para la población. Al Gore decía que los polos se iban a derretir. Bueno, la superficie del Ártico ha incrementado en 5.000 kilómetros cuadrados. Es decir, todas estas barbaridades las hemos estado escuchando y nunca se ha producido nada. Son como Nostradamus de todo a 100. Y resulta que efectivamente el cambio climático, que ya es lo que han llegado, existe, claro que existe. Nadie niega el cambio climático. Lo que se niega es que sea la mano del hombre la que esté haciendo ese cambio climático. Y de hecho, por poner un ejemplo, una de las grandes cosas que se han descubierto es que en Suiza hay un glaciar que se está deshelando. Este glaciar se deshiela y de repente ese glaciar que se ha deshelado ha dejado ver que debajo de él había una calzada romana. Luego, ¿los romanos hicieron esa calzada por debajo del glaciar o es que en la época de los romanos no había glaciar? También en estos momentos se han encontrado que había vino en muchos países nórdicos. Quiere decir que entonces la climatología de aquellos países permitían que hubiera vides, cosa que en la actualidad no. Luego, el cambio climático sí existe, ha existido siempre.
Lo que no ha existido es la imbecilidad en estos momentos que nos están llevando determinados intereses políticos y económicos para hacer de ello un negocio. Ese es realmente el problema. Claro, resulta que dices, no hay un consenso científico. Mentira. Es absolutamente falso. Hay un documento firmado por 1.600 científicos, entre ellos creo que 3 premios Nobel, que dicen que eso es absolutamente falso. Hace 2 años... Sin embargo, si hay 50 a los cuales se les da mucho más altavoz en los medios de comunicación, pues esos 50 pesan más que 1.600. Pero es absolutamente falso. De hecho, la cantidad de carbono que hay en la atmósfera en la actualidad es el 0,04. 0,04. Hubo épocas donde el nivel de CO2 en la atmósfera fue del 15%, no sé si el Pleistoceno o lo que sea. Gracias a eso fue el gran desarrollo de todas las plantas dentro de lo que es el mundo. Si de ese 0,04 bajáramos a un 0,02, peligraría la vida de las plantas, porque el CO2 es el alimento de la vegetación y gracias a eso el mundo funciona. Luego, toda esta tamaña estupidez es lo que hay que darle una vuelta. Luego, está muy bien, me preguntabas por la Agenda 2030, los titulares los podría, como te digo, hacer cualquier Miss. No digo una Miss actual, no quiero decirlo mal, porque en estos momentos ya las Misses en estos momentos pues tienen la carrera de ingeniería y tal, y es muy distinto el perfil de lo que había antes. Luego, perdóname y pido disculpas por recurrir al tópico. Pero, lógicamente, esos titulares están muy bien, pero a través de esos titulares tratan de manipular a las sociedades y a la población mundial. Parece como que ahora de repente ha llegado Trump y ha cambiado todo, pero esto ya se veía venir, porque estamos hablando ahora mismo de este mes de Trump, pero anteriormente ya había estado Bukele. Bukele ha renovado con el 90% de apoyo popular, está Milei, está Meloni, está Orbán, y luego hay otros países en los que el avance de esos liberales que se llaman a sí mismos está siendo lo que se pasa en Alemania, que por cierto ya veremos a ver ahora en las próximas elecciones, lo que ha pasado en Francia, lo que ha pasado en Noruega, lo que ha pasado en Dinamarca. ¿Tú crees que la socialdemocracia está perdiendo votos a chorros y cuál es el motivo por el que esto está ocurriendo? Sí, bueno, vamos a ver, lo que hay es un movimiento de sentido común, porque el problema del socialismo y la socialdemocracia, que viene a ser lo mismo, esa dictadura de lo políticamente correcto, ese rodillo que supone la hegemonía cultural de la izquierda, ha llegado un momento en que ha tocado fondo, en donde ha tocado, digo, tocar fondo por no decir que ha tocado otras partes de la sociedad, y entonces, pues en esta situación, la sociedad de repente dice, basta ya, esto es un tema de sentido común. Es decir, si yo soy propietario de una casa, no me la puede quitar alguien por la cara y yo quedarme ahí como un tonto y que no me ayude ni la policía ni la justicia. Pues tal. Hay un montón de cosas donde aquí no se puede abrir las puertas a todo el mundo sin pedirle si tiene antecedentes penales o si vienen huidos de la justicia de países de Magreb o tal, o que si son terroristas. Incluso los propios países islámicos nos están diciendo, os están entrando en Europa gente que ni nosotros queremos en nuestros propios países. Es decir, entonces, la idiotez, la estupidez absoluta total de la izquierda ha llegado a un momento en que está destrozando nuestras sociedades, está destrozando la cultura o cómo nosotros queremos vivir y está llevándonos a situaciones de hacernos el harakiri. Estupideces como, por ejemplo, el globo terrestre es el mismo, pero como en Europa somos zen, resulta que decimos, aquí no podemos hacer fracking, porque si hacemos fracking para conseguir gas, estamos haciendo un agujero en esta pelota terrestre y es un horror. Luego aquí prohibimos en Europa hacer fracking, pero compramos gas a Estados Unidos que está haciendo fracking. Luego tiene que hacer fracking para ellos y para nosotros. Resultado, somos dependientes energéticamente. También aquí, como nosotros somos zen y somos gente tan maravillosa, aquí no explotamos tierras raras para búsqueda de litio ni de ese tipo de minerales porque no somos medioambientalistas. ¿Qué pasa? Que entonces China tiene que explotar tierras raras no solo para su mercado, sino también para nosotros y vendérnoslo, por lo cual somos dependientes industrialmente. Aquí también, como nosotros somos zen y somos esta gente con tanta ambición moral,
Pues resulta que nuestras vacas, no porque tomen judías, pues echan ventosidades y metano y nos cambian el clima. Por lo cual tenemos políticas para ver cómo reducimos nuestra cabaña ganadera. Por lo cual Nueva Zelanda y otros países tendrán que tener el doble de vacas para luego esa carne enviárnosla a nosotros, pero siguen las vacas, ya estén aquí o estén en el otro sitio del planeta, hacen absolutamente lo mismo. Y aquí, como somos zen, pues resulta que no gastamos presupuesto en defensa ni militar, tenemos dos guerras a nuestros lados, tenemos ahí está Ucrania, ahí está en estos momentos lo que sucede en Oriente Medio, y lógicamente nos gastamos el dinero en otras cosas, como en que el hermano del presidente del gobierno pues tenga bastante dinero en Elbas o en otro tipo de cosas, pero no en lo que es defensa. Y tratamos de que la defensa nos la paguen otros, ¿no? Reino Unido o Estados Unidos, los cuales ahora con Trump nos va a decir, no, mira, si os queréis defender, los soldados los ponéis vosotros y la inversión vosotros. Y bueno, este es un poco el gran cambio que yo creo que hay que dar, porque Europa tiene que espabilar. Yo soy pro Europa, pero no pro esta mierda de burocracia europea. Creo que me he contenido mucho porque hubiera dicho otras palabras más fuertes. Pues menos mal que te has contenido. Vamos a ver, antes hablabas del tema de lo que era el ataque a lo que no opinan diferente. El tema de la cancelación, que en España y en Europa este mundo woke lo ha impuesto. Es decir, todo lo que no sea pensar como ellos creen o como uno puede pensar es incluso delito de odio. O sea, una cosa verdaderamente formidable. ¿Qué opinas de la campaña de un banco a un periodista que tiene un medio de comunicación que está triunfando mucho aquí ahora, que es Iker Jiménez, y que le ha supuesto la cancelación de miles de cuentas, incluso que ha bajado sus cotizaciones de acciones en la bolsa? Bueno, yo lo que pienso es que... Lo primero, ¿eso es normal? No, yo lo que pienso es que una entidad privada puede hacer lo que le venga en gana, porque es una entidad privada. Entonces, yo creo que ING tiene todo el derecho a quitar la publicidad a Iker Jiménez y tiene además todo el derecho en hacer una campaña con Otegi diciendo, yo tengo mis cuentas bancarias en ING, por favor, Chapote también las tiene, y meter cuentas bancarias en ING, porque como es una entidad privada tiene el derecho a hacerlo. Lo que también digo es que tienen derecho todos los clientes de ING en decir, pues vete a la mierda, absolutamente, y retirar todas sus cuentas. Luego, yo no critico que ING tome la posición que le venga en gana, que diga que Iker Jiménez es un periodista basura o un pseudomedio y que le retire la publicidad. Puede hacer lo que quiera ING, pero también ING tiene que saber que la sociedad española y muchos de sus clientes, porque creo que desconoce quiénes son sus clientes, y lo digo porque tengo cierta relación, he tenido el pasado con ING, creo que ellos lo que tienen es un nivel de clientes más o menos gente joven, gente formada, profesionales y que además saben lo que es manejar una banca a distancia. No es el típico cliente que tiene que ir a sellarle la cartillita. Y ese tipo de clientes probablemente no estén muy en sintonía con la decisión que ellos han tomado. Pero de nuevo, yo no la critico. Si yo fuera accionista de ING o yo fuera un directivo de ING, por supuesto, inmediatamente mandaba a la puñetera calle a todos los que han tomado esa decisión, porque perjudican al banco. Pero si el banco ha querido tomarla y el banco no despide a nadie de los que han tomado esta decisión, fenomenal. Lo que te digo es que se atengan a las consecuencias y que no hagan corralito, porque resulta que ayer estuve viendo bastante en redes que hay gente que ha querido retirar sus cuentas y su dinero y han hecho un corralito diciendo la aplicación no permite esta operación, la aplicación no permite esta operación. Pues que no lo hagan, porque eso sí que es ilegal. Si la gente quiere retirar el dinero, que apechuguen. Han querido retirar la publicidad ahí, que vale. Pero si la gente quiere retirarte en contrapartida el dinero de sus cuentas, tú se lo dejas retirar, pero no lo impidas. Vamos a otra cosa que está pasando en el mundo, que es lo de Javier Milei. Javier Milei le llamaban el outsider también, una persona que decían que era histriónico, que estaba loco. Al final resulta que ha ganado las elecciones, también sorpresivamente, pero ha pasado un año, ha hecho un recorte brutal. De hecho, se dice que la economía moderna nunca se ha visto cosa similar y, sin embargo, las últimas encuestas sigue teniendo el mismo apoyo. ¿Crees que sacará a Argentina hacia adelante, un país que era de los más potentes del mundo y que después de 40 años de latrocinio, por cierto, acaban de condenar a la que fue su presidenta
presidente a 6 años de cárcel. 6 años. Y lo dejaron, ese país que era lo mejor que había a nivel económico en esa zona del mundo, en un 57% de pobreza infantil. ¿Lo sacará adelante? Sí, yo creo que sí, porque además es que es el único camino. Hay un tema que la gente tiene que entender en lo que es el anarcoliberalismo, es decir, hay momentos en que tanto la derecha como la izquierda ambos son estatalistas. Es decir, la derecha quiere un Estado muy grande, la izquierda quiere un Estado muy grande. Y lo único que hacen es que cada 4 años se pelean para ver quién maneja ese Estado. Ahora yo manejo este Estado, el dinero, los fondos los doy a mis amigos, a mis afines, y al siguiente 4 años, oye, que ahora me toca a mí, yo ahora cojo y el dinero se lo doy a mis amigos, a mis afines, etc. El liberalismo y el anarcocapitalismo es otra liga, es otra división, no son centristas, es decir, no queremos un Estado grande, el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos, no hay que quitárselo, y lo que queremos es un Estado pequeño y reducido. Milton Friedman, de hecho, decía que lo único que se tiene que ocupar el Estado es de la defensa nacional, de la seguridad interior, de la justicia y de determinadas leyes. Ningún otro servicio, no interferir en la libertad económica y en la libertad de las personas, absoluto respeto a la propiedad privada. Entonces, la situación en Argentina ha sido de una derecha catastrófica y una izquierda catastrófica, y una derecha catastrófica y de nuevo una izquierda catastrófica, porque son lo mismo, representan lo mismo, pero con distintos líderes, que al final ha tocado fondo, y la única persona que ha dado esperanza es un anarcocapitalista, que es Milei. Y Milei, lógicamente, no puede hacer un programa 100% como le gustaría, pero está llevando el programa en la dirección correcta. De hecho, probablemente dolarice la economía, está haciendo todos los temas para en un momento determinado poder dolarizarla. Pero, lógicamente, tú no puedes con una varita mágica hacerla de principio. Hizo todo el tema famoso de los ñoquis, que se llamaban, que eran funcionarios públicos que no existían, que solamente cobraban y aparecían los finales de mes para cobrar, pero no tenían ni despacho ni nada, ni trabajo concretamente. Luego, toda esa carga, todo ese parasitario Estado que se había montado es lo que él está desmontando, pero es un tema que hay que desmontarlo poco a poco y hay que darle tiempo. Y lo que sí es que, al no ser él un político, es una persona de convicciones, muy probablemente va a sacar esto adelante. Lo va a sacar, es duro porque la situación del país era horrorosa, pero lo va a sacar adelante y esperemos todos, porque nos interesa que gente como él o gente como Bukele, que antes comentaba, y tal, inauguren una nueva era del sentido común y de empezar a quitar de este mundo parásitos que viven sobre la gente que trabaja honradamente quitándoles a ellos el dinero, que eso es de lo que se trata el socialismo y la socialdemocracia. Ahora estabas hablando que lo que buscan estos grupos, que no son anarcos, este nuevo liberalismo, neoliberalismo, que se está imponiendo en gran parte del mundo, quieren tener el Estado para luego repartirlo entre ellos. Vale. A raíz de lo que ha pasado, por desgracia, en España en las últimas semanas con el tema de la DANA, bueno, gota fría, ahora llamada DANA, también por cambiar el lenguaje, el Estado, no vamos a entrar en dinámicas de si el Estado central, autonómico, municipal, el Estado, ¿tú crees que ha estado a la altura para los impuestos que se pagan los ciudadanos que lo han pasado tan mal? Para nada, para nada. Y, de nuevo, no entro yo en estos momentos en un tema partidista. Respecto a lo que ha pasado últimamente, hay 3 áreas de responsabilidad. 3 áreas muy diferenciadas. La primera área, independientemente de que se haya producido la DANA o no, es el área de todo aquello que era responsabilidad de alguien para haber prevenido que esto sucediera. Es decir, gente que hubiera limpiado los ríos, gente que hubiera hecho las presas que ya estaban proyectadas pero que no se ejecutaron, gente que no hubiera destruido presas que ya existían. Es decir, todo ese trabajo, ahí hay una responsabilidad. Haya habido o no haya habido gota fría, ahí hay un área de responsabilidad que va a pasar inadvertida, pero alguien tiene responsabilidad sobre todo eso que se hizo y que no se hizo. Incluso en ese área había gente que hasta decía que había que destruir las nuevas canalizaciones del Turia en Valencia y tal. Luego ahí hay responsabilidad. Entonces, lo estoy quitando respecto a la catástrofe. Eso es anterior a la catástrofe y eso es, hay que analizarlo
y hay que encontrar quién tenía responsabilidad. Segundo área de responsabilidad es el área de las alertas. ¿De qué ha pasado allí? ¿Quién llevaba la Confederación del Júcar? ¿Quién tendría que haber seguido en estos momentos, haber seguido lo que estaba pasando en el Barranco del Pollo? ¿Quién tenía lo de la presa que al final no se derrumbó y tal? Todo ese tema de alertas, ahí hay una gran responsabilidad también. Y pasado ya esto, pongamos, ha sucedido la catástrofe, pero he aislado las dos áreas anteriores de responsabilidad. Una vez que está la catástrofe, se haya producido por lo que se haya producido, ¿cómo hay que reaccionar a esa catástrofe? Y ahí también hay responsabilidades de todo tipo y de todas las personas. Pero que no nos confundamos entre las tres. Las tres tienen nombres y apellidos y a mí lo que me gustaría es que no se dirimieran esas responsabilidades en un debate, en una televisión, sino se tienen que dirimir en un juzgado, con un juez y con unas denuncias y que la gente responda a cada una de su responsabilidad. Vamos a otro caso que ha surgido con el tema este de las danas, pero que también se extrapola a otras preguntas que te voy a hacer. Y es el tema de las ONGs, que empiezan a estar muchas en el punto de mira. Lo primero, que se llamen organizaciones no gubernamentales, las que dependen de subvenciones del gobierno, ya cuando menos llama la atención. Pero el hecho de que se haya hecho público que algunas de estas, el 90% de las subvenciones que reciben van destinadas íntegramente a pagar sueldos de altos cargos, con algunos que están saliendo que son escandalosos, ¿eso cómo se explica a la gente que no llega a final de mes y que tiene que pagar impuestos? Es una vergüenza. Y a lo mejor te estás refiriendo a la Cruz Roja, que tu religión te impide decir Cruz Roja. Lo puedo decir yo aquí, ¿no? El invitado aquí puede decir lo que quiera. Sí. Es el único Es un ejemplo, la Cruz Roja, es el 90% de la financiación que tiene va como a sueldos y a salarios, pero además es de la estructura que tienen, porque los voluntarios, los que vemos ahí haciendo cosas, la mayor parte de ellos no cobran nada, no cobran nada. La Cruz Roja es que a mí me ha dolido mucho porque yo estuve, esto sucedió el martes, yo estuve en Valencia, estuve en Utiel y estuve en Mira, estuve miércoles, jueves y viernes con una persona extraordinaria que se llama Ignacio Trillo, controlando y manejando y organizando a los voluntarios. No había Cruz Roja, no estaba. La Cruz Roja llega a ser al final un chiringuito más del PSOE, porque no es lo que era hace mucho tiempo. La Cruz Roja se ha dedicado a cobrar para recibir Marcos, ilegales. Pero Marcos, es una organización internacional. De hecho, hay una parte del mundo que no se llama Cruz Roja, sino Luna Roja. Sí, pero en España está presidida por españoles y hay una vicepresidenta de la Cruz Roja, que creo que es la pareja del ministro Álvarez. Entonces, aquí en España han llegado unos acuerdos donde reciben una cantidad del dinero del gobierno tremendo para colocar esas mantitas rojas cada vez que llegan a Lanzarote y cada vez que llegan a las Islas Canarias todos los ilegales. Y entonces los reciben. Vienen, además, curiosamente, los ilegales que supuestamente llevan 11 días que vienen desde Encayuco, desde Mauritania, y todos tienen el teléfono cargado. Luego, yo no sé en el Cayuco qué es lo que tienen para enchufarlo. Hay que ver qué baterías tienen esos teléfonos, que a lo mejor la gente de Apple les interesaría conocerlo, porque lógicamente no vienen así, vienen en buques nodrizas y está dentro de lo que es un esquema de una mafia de tráfico ilegal de personas. Llaman por teléfono al buque nodriza, oye, a los de Open Arms, que dentro de 3 días... vamos a descargar a esta gente a 20 kilómetros, a 20 millas de la costa de Lanzarote. Les dan longitud, latitud y resulta que el Open Arms se encuentra siempre con esta gente para salvar, con la cantidad de barcos y con lo grande que es el mar. O sea, es que da casualidad que siempre los encuentran, ¿no? Son parte de este entramado. Y luego el último entramado, que es el de la recepción, pues tienen a la Cruz Roja, estas chicas que luego bailan con los ilegales y les dan las mantitas, les dan unos vestuarios de Primark o lo que sea, y luego ya el negociete que tienen con el dinero que dan por inmigrante y que se lo dan a los hoteleros, que ganan más dinero incluso que con los turistas y tal. Entonces todo ese entramado es en el que está la Cruz Roja. Y la Cruz Roja no estaba ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, no estaba ni en Utiel, ni en Valencia, ni en Mira, que yo estaba ahí, que ya podrán decir lo que sea. Y ahora se gastan un montón de dinero en redes sociales con una campaña sacando fotitos y mira lo que hace la Cruz Roja y tal, porque saben que se han equivocado. Y ahora están pagando a empresas de relaciones externas
Yo sé una muy relacionada con Álvarez, que trabaja con ellos, no voy a decir aquí el nombre, a ver si lavan en estos momentos su cara. Pero los ciudadanos españoles no son idiotas. Y lo que tienen que saber es que ya este gobierno corrompe todo, no solamente las instituciones, sino incluso las ONGs. Y Cruz Roja no es aquello que los ciudadanos, cuando nos daban la banderita y metíamos un dinero en la hucha, es de nuevo otro chiringuito que se ha apropiado Sánchez, su gobierno y las parejas de su gobierno. Marcos, ahora que sacas el tema de la inmigración, vamos a ver. El tema de la inmigración ha pasado de hace 2 años y una persona decía que un inmigrante, no digamos ya ilegal, multirresidente, había que expulsarle del país europeo, te acusaban de racista y xenófobo. Y de golpe y porrazo ha pasado. En España el CIS hace un mes ha dicho que es el problema número 1 para los españoles. Y en Europa hay partidos que ya abiertamente hablan no solamente ya de poner controles en fronteras, como tú decías, para controlar de dónde vienen y quiénes vienen, sino que se habla de deportaciones masivas. ¿Tú crees que Europa y España, pero sobre todo Europa en general, ha sabido gestionar durante los últimos 20 años la inmigración? No, para nada, para nada. Vamos a ver. De nuevo, este tema de la inmigración ilegal, porque de nuevo siempre hay que decir inmigración ilegal. Los refugiados, bienvenidos sean. Pero ¿sabes la diferencia entre un refugiado y la inmigración ilegal? Es decir, cuando tú dices, no, es que están viniendo porque los pobres sufren una guerra. Cuando sufren una guerra, la gente que te viene es la madre, la suegra, la abuela, los abuelos y los niños. Pero cuando te vienen solo gente en edad militar y dices, pero están huyendo de una guerra, entonces ¿qué han dejado a la madre, a la mujer, a la esposa y a los niños en guerra en vez de quedarse a defenderlos? Eso no es que sean refugiados. Cuando refugiados son los de Ucrania, yo he tenido en casa refugiados de Ucrania. Me vino una chica con su hijo de 4 años entonces y otro hijo de 3 meses, con el perro y con la suegra. Vinieron en un coche desde Ucrania, atravesando toda Europa, y los he tenido yo en casa durante mucho tiempo. Entonces, esos son lo que son refugiados. Lo que no son refugiados es gente que no se sabe por qué han roto el pasaporte de dónde vienen. Si vienen fugados de una cárcel, si vienen porque han desertado de un ejército o porque han cometido cualquier crimen, esta gente no sabes quiénes son. Entonces, si lo que vamos a decir en España es que entre toda esa gente sin preguntar, entonces, ¿para qué tenemos una inmigración legal? ¿Para qué tenemos consulados donde la gente tiene que hacer papeles? Puestos a que los inmigrantes ilegales van a entrar en España, lo que yo le recomendaría al ministro Álvarez, ¿cuál es mi cámara? Creo que Ministro Álvarez. Ministro Álvarez. Mira, dado que van a entrar aquí en España gente que paga 5.000, 3.000 euros a una mafia para entrar en España, ¿sabes lo que te recomiendo? Vete a las costas de Senegal, vete a las costas de Mauritania, coloca unos chiringuitos que ponga Ministerio de Exteriores y ahí que la gente nos pague, te pague a ti los 3.000 euros y los traemos en barco. Luego no tienen el riesgo del cayuco y por lo menos los 3.000 euros nos los quedamos los españoles y no las puñeteras mafias con las cuales estáis colaborando. ¿Me has entendido? Encantado de ir al Ministerio de Asuntos Exteriores y hablarlo contigo con un poquito más de tiempo. Bueno, creo que ha quedado claro. Vamos a ver, Hombre, por lo menos reducimos la deuda, ¿no? Digo, oye, que entre que se lo lleve las mafias o se lo lleve el Ministerio, pues yo prefiero que se lo lleve el Ministerio. Hombre, prefiero que solo entren los legales, pero puestos a que los ilegales van a entrar, quédate tú con el dinero que están pagando y que no se lo queden las mafias. ¿No te parece? Sí, vamos, ya te he dicho que aquí el protagonismo siempre es el invitado y en tu caso más. Vamos a ver, vamos a cambiar de tema, vamos a aparcar un momento la política, luego vamos a volver, pero por otro ámbito, tema político, pero mucho más limitado. Vamos a ver, Marcos, tú has escrito un libro, Notas desde la trinchera, que yo lo recomiendo, porque yo cuando lo he leído me ha sorprendido mucho, porque yo esperaba una especie de memorias de todo el tipo, de vanagloria, y al contrario, me ha sorprendido muchas cosas que dices en él. Tú eres una persona de éxito, has triunfado en todo, o sea, has estado en política, de hecho, cuando estuviste en política se dio la circunstancia de que eras el diputado que mayor patrimonio y dinero tenías de todos. De hecho, una vez leí... Ganado honradamente, ¿eh? Sí. No, Dios me libre de insinuar lo contrario. Pero además me llamó la atención porque leí una vez un artículo hace ya, cuando estabas ahí, del año que estuviste, creo que un año menos,
que decía que tú tenías más patrimonio que 4 grupos parlamentarios juntos. Eso me acuerdo yo que lo leí en un apéndice, no sé si fue en internet o dónde fue. Pero dices una serie de frases que me han llamado mucho la atención. Un hombre como tú, que insisto, has triunfado en todo, tienes una agenda que para sí quisieran muchos expresidentes de gobierno. Tener miedo no es solo doloroso, sino inútil. ¿Es el miedo uno de los mayores enemigos para triunfar en la vida? Bueno, es que, vuelvo a decir, la sensación de miedo generalmente es inútil, no es una sensación positiva, y a veces te evita dar pasos y hacer cosas que si no lo tuvieras podrías hacerlo. Yo lo entiendo, es decir, yo el tener miedo lo entiendo, pero creo que es el típico sentimiento que la gente debería de autodisciplinarse para que ese sentimiento cada vez fuera menor. Una parte del éxito puede ser buscar ese equilibrio entre la irresponsabilidad y saber dominar el miedo a la hora de tomar decisiones trascendentes, como algunas de las que explicas en el libro que has tenido que tomar. Yo creo que si has visto el libro, yo no doy recomendaciones a nadie, ni doy consejos a nadie. Yo puedo decir lo que para mí ha sido mi experiencia, y también es en una empresa, sobre todo en una empresa norteamericana, que es distinto a lo que sería una empresa francesa o española. Yo he sido siempre una persona irreverente y he sido una persona que siempre ha desobedecido. Lo bueno de las empresas americanas es que si da resultados, no están en otra cosa, es una resultadocracia. Si tú das resultados, adelante. Entonces, yo he desobedecido muchas veces y afortunadamente cuando he desobedecido he hecho lo correcto y se ha podido demostrar posteriormente que mi desobediencia ha llevado a la empresa a una mejor situación y me lo han recompensado. Hay posiblemente en otras culturas empresariales que tú desobedeces y aunque eso lleve a la empresa a una mejor situación, te cortan el cuello, simplemente porque no quieren más gente como tú que desobedezca. A mí, y en eso tengo que agradecérselo a Coca-Cola a nivel mundial, que yo he sido una persona muy difícil de manejar, he sido una persona que ha ido siempre a su aire, una persona que ha hecho las cosas a su manera y la compañía ha habido un momento en que me lo ha permitido, ha visto que funcionaba y entonces es como una excepción. Algunos compañeros de otros países en alguna ocasión comentaban, oye, que Marcos hace esto y yo quisiera hacerlo y tal, y a veces Atlanta ha dicho, bueno, es que Marcos es Marcos y él... Era como otra liga, pero gracias a que yo he dado mucho dinero a la compañía tomando las decisiones que he tomado. Entonces, de alguna manera me han permitido un poco ser lo que era la división de Iberia como el departamento de Fórmula 1 de Coca-Cola. Yo siempre decía, vale, esto de aquí que no está permitido, pero permitírmelo a mí y lo hacemos como un piloto. Sí, siempre con ese tema de esto sería un piloto, esto es un test, entonces ya les dabas una coartada a Atlanta, decir, bueno, España lo está haciendo, pero porque España está haciendo como un test, y entonces a mí me permitían todos los tests, que era cualquier locura. Alguna cosa ha salido mal, pero en general la mayor parte de cosas nos han salido bien. A lo largo del libro sí que es verdad que dices en varias ocasiones que no entiendes cómo no te han despedido durante los 30 años, lo dices en varias ocasiones, cierto, sí. Pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Pero una cosa sobre el tema de despidos, hay una cosa muy importante que digo. Cualquier persona, yo he estado en Coca-Cola creo que 37. 37, creo, sí. Y me tenían que haber despedido, pues yo qué sé, millones de veces, porque he hecho un montón de burradas y de cosas, y además algunas cuando yo era mucho más duro y tal, ahora ya me he vuelto ya más mayor, pero echándole bastantes narices. Pero lo que yo siempre comento a la gente es que todo el mundo en algún momento va a ser despedido, excepto que ya seas un funcionario vitalicio. Lo importante es saber que el día que te despidan sea por culpa tuya y no por haber obedecido instrucciones erróneas de tus jefes. Lo dices en el libro en varias ocasiones, además. Y eso es lo importante. Todos vamos a ser despedidos alguna vez. Asegúrate que el día que te despidan es porque has cometido tú un error y no porque estás pagando o tu jefe está pagando contigo el error que cometió tu jefe y no tú. Hay un apartado en el que explicas lo que te ocurrió con marketing y publicidad, que a uno le dijiste, ten cuidado, no te metas a hacer lo que... Tú estás para marketing, no para publicidad, porque como quieras cubrir los errores de publicidad, al final el que te vas a la calle eres tú. Pero una pregunta que te voy a hacer. A ver, ¿es verdad que tú a lo largo de tu carrera
tuviste que dar explicaciones a Coca-Cola por lo bien y el dinero que ganabas tú aquí en España y que te llegó incluso a hacerte sentir culpable. ¿Eso es así? No es exactamente. ¿O es un malentendido? ¿Cómo es? No es exactamente así, pero es un tema muy interesante. Es una de las cosas que yo más he aprendido. Generalmente, cuando tú tienes unos buenos resultados, tú ibas a Atlanta todos los años, por octubre, noviembre, a presentar el business plan del siguiente año. Y entonces ibas diciendo, mira qué bien me ha ido todo, mira qué maravilla y tal, y ibas muy sobradito porque venías con muy buenos resultados. Cuando tú tenías malos resultados, alguna vez he tenido, pues operando en Tailandia o en el sudeste asiático, con malos resultados, tú vas muy preparado, porque lógicamente, como los resultados son malos, te has hecho todos los deberes para poder justificar y explicar esos malos resultados. Es que hubo inundaciones, es que no podían salir los camiones, es que en Sri Lanka estaba la guerrilla tamil, tal, es que en Camboya todavía los Jemeres Rojos entraban en Phnom Penh y entonces tú tienes todas las excusas para justificar que no han ido las cosas tan bien como iban. Pero cuando van bien, no tienes excusas, no te dedicas a decir por qué voy bien. Voy bien porque lo he hecho yo muy bien. Entonces, una vez, esta anécdota es que en Atlanta me dijeron, no, ha sido fenomenal, pero explícanos por qué. Y entonces me hicieron una pregunta, yo tal, no lo tenía preparado, y la verdad es que yo no lo sabía. Iba bien y digo, ¿y para qué me van a preguntar? Y me hicieron repetir, volverme y volver para poderlo explicar. Fue para mí un gran aprendizaje, porque la gente siempre dice de aprender de los errores. Eso es una chorrada. Lo que hay que aprender es de los aciertos para poderlos repetir. ¿Por qué los Beatles han tenido ese éxito? Nadie lo entiende. Si se entendiera, se podrían replicar muchos Beatles y hacer lo mismo. Entonces, al final para mí fue una gran lección porque a partir de ahí hicimos lo que era el marketing variance y yo aprendí en esto. Yo soy económetra de formación, tenía un departamento de investigación de mercados de maravilla. Digo, vamos a partir de ahora a entender cuando nos van bien las cosas, ¿por qué es? Para ver qué podemos replicar. Y no utilizamos los departamentos de investigación simplemente para justificar que no ha sido culpa nuestra que haya malos resultados, sino ha sido culpa de otros. Pero cuando hay buenos, también queremos hacer un debriefing de esos resultados. Y a mí me gustó eso porque me abrió muchísimo los ojos. Es muy importante entender por qué te va bien. Pero generalmente, ya te digo, si te va bien un programa a ti de televisión, al final dices, bueno, yo es mi carisma y que soy muy bueno. Si va mal, dices, es que estaba en una franja horaria mala, es que están malos... O sea, te lo buscas. Pero el otro, si va bien, tú no te preocupas si estaban muy bien hechos los logos o lo que sea. Dicen que el triunfo es propio y el fracaso tiene muchos padres, ¿no? Ya les dije que iba a ser un placer estar en esta conversación. Vamos un momentito a publicidad y continuamos dentro de un minuto solo. Bueno, te he dado titulares, ¿eh? Sí. Continuamos, amigos, con Marcos de Quinto aquí en su programa de Distrito Televisión, Entrevistas en el Distrito. Estamos hablando de tu libro y de frases que dices que marcan. Hay otra que, y hablando sobre manera de marcar, España necesita antes que hacer marca, tener proyecto. Ahora mismo, Marcos, ¿España tiene proyecto? No lo creo en absoluto. Un poco a lo que me refiero es que... muchas veces cuando se hablaba de marca España era, hoy pues tenemos aquí a Ferran Adrià, tenemos, yo qué sé, pues a Rafa Nadal, tenemos a Marc Gasol y tal. Esto no es el proyecto. Estos son altavoces que tienen gran credibilidad en el mundo para vender algo. Pero si no hay nada que vender, ellos acaban siendo la mercancía que se vende. Luego hay que diferenciar entre lo que es tus embajadores
de lo que es el producto que quiero vender. Y cuando no hay idea de qué es lo que queremos vender de España, acaban siendo los embajadores el propio producto. Tú que has estado dentro de la política y además has estado en el Congreso de los Diputados, casi nada. No creo que me dé tiempo a preguntarte por Ciudadanos. Oye, no, en el Congreso de los Diputados ahí puede entrar cualquiera y la prueba está que echas un vistazo a lo que hay en estos momentos, entonces tampoco tiene nada de especial. Posiblemente hace mucho tiempo, pues sí, era algo especial estar en el Congreso de los Diputados, pero ahora puede estar cualquiera y ya te digo. Pero, bueno, de hecho, te iba a preguntar, ¿tú crees que ahora mismo, ahora que me lo dices, te lo voy a preguntar ya directamente? Me has hecho un spoiler y ya te voy a seguir. Vamos a ver. Uno mira el Congreso de los Diputados y a veces da pavor. O sea, gente que no ha tenido ningún tipo de experiencia laboral, ni pública ni privada, que algunos el único que han hecho en la vida ha sido medrar dentro de las juventudes o de las nuevas generaciones o de los distintos partidos políticos, y de golpe y porrazo son secretarios de Estado, ministros, directores generales, consejeros, concejales, con presupuestos algunos millonarios. ¿Tú crees que ahora mismo en España, el nivel de la política, que algunos no tienen ni carrera finalizada, ni una simple licenciatura, y que son ministros, ¿tú crees que nunca la política española ha habido tan baja calidad a nivel de estadista? Totalmente de acuerdo. Pero no es eso, porque incluso puede haber habido muchos indocumentados en el Congreso, sentados en los escaños, pero por lo menos había un dinero que utilizaban en los asesores, y los asesores a lo mejor podían tener la preparación que no tenía la persona que se sentaba en el escaño. Pero creo que llega un momento en que algunos partidos no solamente tienen gente muy mediocre, sino además los asesores son ya los mediocres de los mediocres, pues son los amigos de los mediocres a los cuales se les da entonces ahí un salario. Entonces, la verdad es que yo creo que está muy devaluado. Esto contrasta con lo que sucede en otras democracias, por ejemplo en Estados Unidos. Hay un tema muy gracioso que me resulta, es un poco de la ignorancia que hay, cuando la gente dice, no, es que Donald Trump en Estados Unidos controla el Congreso y controla el Senado, porque lógicamente los republicanos son mayoría en el Congreso y en el Senado, pero no lo controla, porque los senadores y los congresistas en Estados Unidos son votados en sus circunscripciones y no necesariamente van a seguir una disciplina de voto si algunos de ellos no están de acuerdo con lo que se va a votar. Es distinto aquí en España. Aquí en España todos los socialistas dicen amén o todos los del Partido Popular dicen amén a lo que les digan desde arriba. Eso sí es un control, y por eso muchas veces la gente, pensando que hay mayoría republicana en el Congreso y en el Senado, dice, no, es que Donald Trump tiene control de eso. No, porque son democracias mucho más serias que la nuestra, donde las listas no son cerradas, son listas abiertas, y un senador y un congresista norteamericano se debe a su gente y se debe también a lo que es su criterio, y entonces esa disciplina de voto no se produce en la misma medida que se produce aquí en España. Por lo cual también para en listas abiertas ser elegido en Estados Unidos, congresista o senador, tú te tienes que batir el cobre y tú tienes que ser una persona que tu gente en tu circunscripción te respete, te admire, te preocupes de ellos y que ellos te voten. No como aquí, que como la gente vota unas siglas, pues le da igual que sea un imbécil, tal, yo voto al PP o yo voto al PSOE y entonces pongo mi papeleta. Y no conozco ni al número 1, ni al 2, ni al 3 de Palencia, ni de Zamora, ni nada, pero como es PSOE, como es PP, pues yo les voto. Y entonces pues te encuentras en estas situaciones. Eso es más difícil si hubiera un sistema distinto y más evolucionado. Yo espero que en España eso se pueda producir. Marcos, tú que conoces, bueno, has vivido en Tailandia, has vivido en Estados Unidos, has viajado prácticamente por todo el mundo, muy cerca de tu gran pasión, que es el desierto. ¿Cómo le explicas a alguien que viene a España que hay políticos sentados en el Congreso de los Diputados que odian a España, que odian su bandera, que odian su himno, que odian su historia cuando no hablan mal de ella, y que abogan por destruir el Estado, siguen sentados ahí? Todo está pagado por los que verdaderamente quieren al país. ¿Cómo se puede explicar esto a una persona, a un extraterrestre que venga y aparezca aquí? Sí, porque hay una ley electoral que en su momento se hizo así para dar satisfacción a las minorías, y esa ley electoral permite que gente que quiere no defender a España, sino defender a un trozo de España, en vez de defenderlo en el Senado, que sería la Cámara Territorial, utilizan el Congreso para defenderlo. Y eso siempre se ha aceptado. Ese es el gravísimo error de nuestra democracia, que es un error
que cuando ha gobernado el Partido Popular, pues el Partido Socialista ha dicho que era un error, pero cuando se ha beneficiado eso el Partido Socialista, pues entonces los otros han dicho que es un error. Aquí lo importante hubiera sido que en un momento determinado, cuando había en 2019, antes de noviembre de las siguientes elecciones, se hubiera podido hacer un pacto por 2 años entre Ciudadanos, que tenía, creo, 57 diputados, entre el PP y el PSOE, para decir, oye, ¿por qué no nos hacemos un pacto entre los tres? No Ciudadanos o PSOE o no tal, sino los 3 partidos, hacemos una modificación de la Constitución. Solo 2 años, ¿eh? Pues luego ya nos peleamos y volvemos a hacer elecciones, pero hacemos las modificaciones de la Constitución que fueran necesarias, como por ejemplo el tema de la prevalencia de la mujer o del hombre respecto a la mujer en la corona, etcétera, y también hacemos unas modificaciones de la ley electoral y una vez nos volvemos a separar esta Grossen Coalition y cogemos y tiramos para adelante y de nuevo. Pero esas son oportunidades que se han perdido. Pero mientras en estos momentos estén sobre representadas las minorías y estas minorías antiespañolas, pues esto pues va a ser un desastre. 2 últimas preguntas porque me están diciendo ya que tenemos que ir dejándolo. Una de ellas, ¿cómo se puede pasar de ser vicepresidente de gobierno y tener ministerios, un partido político, a desaparecer? Con el caso de Ciudadanos, en su momento lo que ocurrió. Que pudo llegar un momento en el que... nunca han sido vicepresidentes. No, que pudieron haber llegado. En un momento dado cuando aquellas elecciones que se hablaba incluso de un pacto y al final no se llegó. Mira, es un desastre porque cuando en abril habíamos sacado 57, creo, escaños, hasta noviembre, cuando sucede todo esto, resulta que Ciudadanos estaba a 0,8 puntos del Partido Popular en votos, no en escaños. En votos estábamos a menos de un punto de diferencia en voto popular. Y cuando eso sucede, existe una campaña anti-Ciudadanos que viene tanto de los medios de la izquierda como de los medios de la derecha. Todos los medios de la derecha presionando para que Ciudadanos, que había dicho que no vamos a gobernar con el PSOE, para que gobernáramos con el PSOE, para que dijéramos que sí, posteriormente decir la veleta naranja, mirar cómo traiciona a Ciudadanos y tal. Ciudadanos cumplió con sus promesas electorales y además Albert Rivera, creo que se ha visto en redes sociales muy claramente, definió lo que iba a pasar, definió lo que la banda de Sánchez, lo que Sánchez pretendía y lo que iba a hacer. Los ciudadanos prefirieron no votar a quien estaba diciendo la verdad y que estaba cumpliendo además con sus promesas electorales y decidió votar pues a este sinvergüenza. Y los ciudadanos decidieron eso y lo único que a mí me cabe decir es, oye, pues que disfruten con lo votado. Y Sánchez está ahí porque no hicieron caso, prefirieron al que les mentía que al que les decía la verdad. Pues... ¿Tú eres optimista con el futuro de este país a medio y largo plazo? Yo a medio y largo plazo soy optimista, porque de hecho yo a lo que me dedico en estos momentos es a tratar de que España sea el país en el que yo quiero vivir y en el que quiero que mi hija, que es mi hija pequeña, pueda vivir, que es una España muy parecida a la que yo he disfrutado y a la que yo quiero que sigamos manteniendo. No quiero otra España, no quiero una España woke, no quiero una España donde mi hija no pueda salir por la noche o no quiero una España donde no pueda comer jamón. Entonces me dedico a eso y si pensara que no es posible, pues a lo mejor estaría viviendo en otro país, en Turcan Caicos o en otros sitios y tal. Pero yo me he quedado aquí precisamente para tratar de conseguirlo y soy optimista en que no solo yo, por supuesto, pero con mucha gente, con programas de este tipo, con medios de este tipo, que podamos ir dando el mensaje de que la gente no desespere. En España la gente no es confrontacional y como no es confrontacional prefiere 1000 veces pues no hablar ni decir las cosas que piensa, pero cuando escucha gente
que dice las cosas claras y ellos piensan como quien dice esas cosas claras, la gente se encuentra menos sola. Y espero que quien vea este programa se encuentre menos sola. Cada vez más, por cierto. Marcos de Quinto, ha sido un placer enorme haberte podido entrevistar y agradecerte de nuevo la deferencia que has tenido de estar con nosotros. Como yo estoy muy a gusto y me consta que seguramente nuestros telespectadores también, te invito a que para el año que viene, para marzo o abril, poder volver a entrevistarte, si te parece, y repasamos la actualidad política. Sí, esperemos que sea además otra realidad política, no la que hay ahora. Pues un placer y muchísimas gracias por estar aquí. Hasta aquí hemos llegado. Ya saben, entrevistas sin filtros, preguntas no pactadas, respuestas libres. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias por estar ahí.